Les doy la bienvenida, les explico un poquito cómo va a ser hoy. No vamos a poder vernos, ni tampoco están desactivados los audios, pero van a poder hacer preguntas por el chat, así que cualquier duda o cualquier consulta, mientras estoy hablando, vamos a estar respondiendo a algunas preguntas, las que se puedan, obviamente. Y me voy a presentar, ¿sí? Con mi equipo. Yo soy, para los que por ahí no me conocen, sé que veo algunos conocidos, pero no a todos. Mi nombre es Laura Balopi, pertenezco a esta universidad hace ya casi 20 años como docente y otros tantos más como alumna y como asistente de cátedra, docente de cátedra. Mi trabajo en la facultad es dictar las materias de diseño, ¿sí? Los ingresantes sobre todo, que es la parte que más me gusta, y dibujo también. Este es mi equipo, ¿sí? El equipo de docentes que me acompaña, siempre trabajo en equipo, nunca estoy sola. Son docentes que son obviamente muy buenas alumnas y pasaron por esta cátedra también, y obviamente especialistas también a mi modo y a mi entender en este tema. Kiara, Azu, Agus y Juani, que nos van a estar acompañando hoy. A mí me interesa muchísimo que estén presentes todos los integrantes del equipo y en cada Open acompañándome, porque son obviamente las que van a mostrar su experiencia dentro de cada tema, y me parece importante que nos escuchemos entre todos en ese sentido. Hace mucho tiempo en la facultad formo alumnos y también docentes, y cada uno con, obviamente, el detalle de cada experiencia que fuimos incorporando en la cátedra me fue mostrando su talento y su capacidad, y hoy forma parte de la cátedra, con mucho orgullo lo digo. Hoy vamos a ver un poquito cómo, de alguna manera, en esta cátedra damos el bordado, ¿sí? El bordado experimental, el bordado tradicional, el bordado que por ahí busca otro mensaje, que busca por ahí hablar desde otro lugar, quizás no desde el lado por ahí tradicional, sí obviamente comprendiéndolo. Vamos a ver un poco desde el principio hasta el fin, pasando un poquito por eh, las bases del bordado, y después entrando un poco en lo que es cómo deconstruir y cómo experimentar. Y por otro lado también es trabajar sobre algunos detalles que no son tradicionales, algunos materiales que no son tradicionales. A mí me interesa muchísimo desde el principio pensar en un bordado en donde el trabajo más que nada tiene que ver con el detalle, la minuciosidad, el trabajo más que nada de por ahí la precisión, el trabajo que tiene que ver un poco con la tenacidad, con el detalle, con un poco con la prolijidad, ¿no? Que uno va atravesando dentro de lo que es esta experiencia. Para mí es muy importante no quizás en el primer cuatrimestre, sino que en el segundo empiecen entendiendo desde cómo coser, ¿sí? Cómo enhebrar una aguja, hasta directamente la precisión que tienen que tener en la puntada, para en el futuro, digo, hasta un hilván, un ruedo, y eso es de alguna manera características y elementos que siempre da el bordado en ese sentido. Entonces, yo quería mostrarles cómo trabajamos en la cátedra, quería mostrarles cómo de alguna manera el trabajo de conocer los elementos y aplicarlos en un espacio, e inspirarse también, obviamente, para trabajar sobre ese tipo de bordado, pueden de alguna manera ayudarnos en un montón de otras cosas. Es rescatar una técnica completamente ancestral, una técnica que creo que muchos la pasamos y la vivimos en nuestras casas, desde, no sé si todos, pero en mi caso me ha pasado, y que arrastra en el buen sentido lo digo, arrastra un montón de cualidades que uno después lleva al detalle, ¿no? Y sobre todo en este terreno y en otros también. Nosotros en la cátedra empezamos trabajando, obviamente, la inspiración, empezamos trabajando
investigación, ¿sí? de un tema y la inspiración. Pasamos por imágenes, pasamos por paleta de color, pasamos por diseños, y después buscamos un lugar en donde aplicar todo esto a través de lo que es la acción de bordar, ¿sí? Esa acción que va a incluir no solamente al principio, y ya lo van a ver, materiales tradicionales, ¿sí? O técnicas de bordados tradicionales. No vamos a adentrarnos mucho en cómo se llama cada uno de los bordados, sino que vamos a mostrarles nuestra experiencia dentro de la cátedra y obviamente levantando imágenes y mostrándoles imágenes en las cuales nosotros podemos dictar la clase y ayudarnos con referencias. También vamos a mostrarles cómo algunos alumnos colaboran, bueno, buenos días, cómo nuestros alumnos colaboran desde lo que es el video por ahí, los tutoriales, para, bajo esta modalidad, poder enseñar algo que era netamente presencial, ¿no? Cómo lo trabajamos desde la virtualidad hoy también. Un poco mostrarles todo esto, ¿sí? El tema de los tutoriales hoy también nos salvaron y tenemos también nuestros alumnos trabajando en eso. Por otro lado, un minutito. Perdón. Por otro lado, la idea de hoy es mostrarles un videíto de unos 20 minutos más o menos para más que nada mostrarles cómo también nosotros indicamos cuáles son las técnicas tradicionales de lo que es el bordado, que es lo que vamos a ver ahora, y cómo transitamos de alguna manera de eso tradicional, ¿sí? De eso básico, simple, hasta lo que es el final, ¿sí? Van a pasar las chicas a exponer después cada una desde su lugar cómo aprecia esta técnica hasta el final, que vamos a ver qué es lo que hacemos en la cátedra un poco, y lo que a mí más me emociona y me da orgullo de ver que para mí los mejores bordados que he visto realmente estuvieron y están en mi cátedra, así que eso para mí es algo muy importante. Les quería compartir un videíto que hizo una alumna que me parece muy interesante, ¿sí? Es un video que realmente tiene las puntadas básicas y a partir de ahí, fíjense después cómo desarrollamos, ¿sí? Creo que lo vamos a poder ver, a ver si me avisan las chicas, si está todo bien. Sí, Lau, se ve bien. No se está escuchando la música, ¿no? La voz. No se está escuchando. No importa. Bueno, voy a ir escribiendo un poquitito de qué se trata. ¿Sí? En realidad porque se debería escuchar, pero no sé por qué no se escucha. Bueno, veamos. Lo que está mostrando acá son los elementos que se necesitan, ¿sí? Para bordar, y en realidad, como sí, es simple y está bien explícito, pero está hablando también de que se puede bordar sobre diferentes superficies, pero si utilizamos materiales que tienen elasticidad, está bueno fijar una entretela, ¿sí? También el tema de, por ahí, cómo pasar una imagen dentro de lo que es el textil. Ahí tenemos diferentes tipos de elementos, como algunas viromes, ¿no? Donde les hago dibujar a los chicos con algunas viromes que con calor se borra esa imagen o esa línea. Eso es muy interesante también, o algunos papeles que transfieren, ¿sí? Carbónicos que transfieren esa imagen.
En esta instancia nosotros lo que hacemos, como les decía antes, es un poco trabajar con imágenes de concepto y a partir de ahí comenzar a por ahí intentar que la imagen sea lo más clara y detallada posible, ¿sí? Dentro de lo que es a ver si se escucha así. Esperen, que me interesaba que escuchen la voz de... ¿Ahí? ¿Puede ser? ¿Tampoco? Ahí se escucha muy leve. Hola, Laura. A ver, esperen que quiero ver. ¿Sí? Laura, ¿podés probar la función de compartir pantalla de vuelta? Hay una opción debajo. A ver. Cuando vas a pestaña de Chrome y vas a buscar la pestaña donde tenés este video, abajo te aparece una línea, un botón que dice compartir audio. Compartir sonido. Ay, gracias, mil gracias. Ahí lo No, por favor. A ver, díganme ustedes, hacemos... El bordado se va a Ahí deformar, va. ya que la tela Sí, vuelve te escucho a perfecto. Perfecto. Espérame que voy hasta acá. la mano con jabón. Ahí va. Aunque el carbón suele desvanecerse un poco de la tela al manipularse, por lo que no siempre es necesario. En cuanto a los hilos, existen fundamentalmente dos tipos, moliné y perlé. El moliné es un hilo de algodón compuesto por 6 cabos sin torsión, por lo que se puede usar como viene o se le pueden sacar cabos para obtener distintos grosores. En el bordado tradicional no suele usarse en sus 6 cabos, salvo que sea un bordado de grandes dimensiones. De todas formas, está bueno aprovechar las posibilidades de grosor que ofrece este hilo para poder generar dimensión en el bordado y no quedarse únicamente con un solo grosor. Por otro lado, el perlé es un hilo fino de acabado brillante y sedoso. Está compuesto por un solo hilo con torsión y, a diferencia del moliné, no se puede desarmar, por lo que ofrece un único grosor. Las agujas. Es muy importante que las agujas sean específicamente para bordado. Muchas veces se ofrecen en mercerías agujas de bordado que después no sirven. Por ejemplo, las siguientes agujas no cumplen con las características necesarias. En primer lugar, esta aguja tiene un grosor y abertura demasiado grande y va a generar un gran agujero en la tela. Lo mismo va a pasar con esta aguja, que además no tiene el suficiente filo en la punta para pasar con facilidad por la tela. Esta aguja, si bien es mucho más finita que las demás, sigue siendo muy gruesa para el bordado tradicional. Esta última cumple con las características necesarias de largo y grosor, pero tiene la abertura muy chica y a menos que se trabaje con un grosor de hilo muy finito, no va a servir. Estas son las agujas que yo recomiendo y que se venden en Argentina. Vienen en distintos tamaños para distintos grosores de hilo. Los puntos. Existe una gran variedad de puntos para bordado, pero estos son los que les voy a enseñar hoy. El punto atrás. El punto atrás es el punto más básico y sirve como punto de partida para todos los demás. Se puede usar cualquiera de los dos hilos para hacerlo, pero en este caso voy a usar el moliné con 4 cabos. Antes que nada se debe preparar el hilo. No debe ser ni muy largo ni muy corto. Como referencia, cortar hasta el codo. Se separan los cabos. Luego se hace un nudo en uno de los extremos, intentando dejar el mínimo excedente de hilo posible. Se elige la aguja según el tamaño y luego se enhebra. Un consejo para enhebrar la aguja es colocar el hilo lo más cerca posible de los dedos, quedando casi invisible para tener más control del hilo y que todos los cabos pasen por la aguja. En el bordado, el hilo se usa simple, es decir, tiene que quedar el lado sin nudo más corto que el lado con nudo.
Para mostrar los puntos voy a hacer líneas horizontales. Si quieren pueden marcarlas con la regla para tener una referencia a la hora de bordar. Primero se pasa la aguja de abajo para arriba, dejando el nudo bien cerca de la tela. Después se sale la medida deseada y se vuelve a entrar con la aguja de arriba para abajo. Luego se sale de abajo para arriba la misma medida y se vuelve a entrar en el punto anterior. Tiene que ser el mismo punto, es decir, tiene que entrar en el mismo agujero. Se sigue de la misma forma hasta llegar al largo deseado, siempre de adelante para atrás, por eso el nombre, punto atrás. Es muy importante controlar que la tensión esté bien, es decir, no pueden quedar por detrás hilos sueltos o bucles. Todo tiene que estar lo más pegado posible a la tela. Para eso se tiene que encontrar un equilibrio en la fuerza que se usa para bordar. Tampoco se tiene que usar demasiada, ya que se pueden generar frunces en el bordado. Una vez terminado se tiene que cerrar el bordado con un nudo. Para hacerlo se pasa la aguja por debajo de la última puntada hasta generar un bucle. Luego se pasa la aguja por adentro del bucle hasta que se arme el nudo. Con un nudo es suficiente, pero también se pueden hacer dos. Es importante cortar el excedente de hilo cada vez que se cierran las puntadas, ya que de lo contrario se empieza a generar un enredo de hilos por detrás del bordado. Y así queda el punto atrás. Este punto es ideal para hacer delineados o bordes. Este bordado, por ejemplo, está hecho con el punto atrás y se usaron distintos grosores de hilo para generar dimensión. Punto encontrado. Para el punto encontrado es necesario usar el hilo moliné con una cantidad de cabos en partes iguales. En este caso voy a usar 4 cabos. Se empieza igual que el punto atrás. La diferencia radica en que cuando se hace la segunda puntada, la aguja debe salir en la mitad de la medida realizada y en la mitad de los hilos. Es decir, los cabos tienen que quedar en partes iguales. Luego se vuelve a entrar en la mitad de la medida total. Y así sucesivamente. Como todos los puntos, una vez terminados, se hace un nudo por detrás. Así queda, el hilo se va encontrando entre sí, armando como una especie de trenza. Este punto es ideal para delineados o bordes y específicamente queda muy bien en palabras o letras. Punto cadena. Para el punto cadena se puede usar cualquier hilo, pero para empezar recomiendo usar el perlé, ya que es más fácil de manipular en este tipo de puntada. El perlé se enhebra igual que el moliné. Se empieza saliendo de abajo para arriba y después se vuelve a entrar apenas atrás del punto que recién hicimos. Pero en vez de cerrar del todo, generamos un bucle. Para sostener el bucle, se sale de abajo para arriba a la medida que queramos que tenga la cadena. Después se sigue de la misma manera que al comienzo. Se sale apenas atrás del punto y se genera otro bucle. Este punto se debe hacer con mucho cuidado, ya que la cadena se puede desarmar con facilidad en el proceso.
Para que esto no pase, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, que cuando se va a formar el siguiente bucle y se sale apenas atrás del punto anterior, hay que tener cuidado de no salir por el mismo agujero. Por otro lado, hay que tener cuidado de que cuando se arma el bucle no se vaya para adentro. Esto también desarma toda la cadena. Una vez terminada la cadena, se fija haciendo una puntada simple al final. Como todos los puntos, una vez terminados, se hace un nudo por detrás. Así queda. Este punto se puede usar de muchas maneras, para rellenar, para delinear, para decorar el borde del bordado. También es un buen punto para hacer hojas. Punto tallo. Para que quede el efecto de este punto, se sugiere usar el hilo mouliné en un grosor mínimo de 3 cabos. Este punto tiene una lógica similar al punto encontrado, pero en vez de pasar la aguja entre medio de los hilos, se pasa apenas por arriba, también en la mitad. Hay que tener cuidado de no atrapar accidentalmente algún cabo. Luego se entra en la mitad de la medida total, siguiendo la dirección horizontal de la puntada inicial. Y así sucesivamente. Hay que tener cuidado de respetar la dirección horizontal al entrar la aguja para que quede el efecto deseado. Como todos los puntos, una vez terminado, se hace un nudo por detrás. Así queda. Se genera una torsión diagonal similar a un tallo, por eso su nombre. Además de para hacer tallos, esta puntada es ideal para bordes o delineados y como el punto encontrado para bordar letras o palabras. Ondas. Para este punto se puede usar cualquier hilo. En este caso voy a usar el hilo mouliné con 4 cabos. Este punto es más bien decorativo y se tiene que partir de un punto existente para poder hacerlo. En este caso voy a partir del punto atrás. Se sale apenas atrás de la primera puntada y se empieza a entrelazar el hilo entre las puntadas de arriba para abajo, manipulando el alto de las ondas como uno quiera. Es importante aplicar poca fuerza y tensión en el proceso para que no se desarmen las ondas. Una vez finalizado, se cierran volviendo a entrar la aguja hacia adentro. Para hacer el nudo, sostener las ondas del otro lado para cuidar que no se desarmen. Así queda. Nudo francés. Para el nudo francés se puede usar cualquier hilo. En este caso voy a usar el perlé. Primero se sale de abajo para arriba. Luego se sostiene el hilo, generando tensión, y se envuelve el hilo en la aguja. La cantidad de vueltas dependerá del grosor de nudo que se quiera generar. Luego, sosteniendo el hilo en todo momento, centra la aguja por al lado del punto que acabamos de hacer. Tiene que estar bien pegado, pero no en el mismo agujero.
El ingreso debe hacerse con mucho cuidado y sosteniendo el hilo con tensión en todo momento. Cuando no pueda sostenerse más, sostener con el dedo hasta que ingrese del todo. Es así que se genera el nudo francés. Una vez finalizada la cantidad de nudos deseados, hacer un nudo por detrás para fijarlos. Este tipo de nudo puede usarse de muchas formas, separados o juntos, para generar rellenos con textura. Punto relleno y variantes. A continuación les voy a mostrar distintas formas en las que se puede rellenar un bordado. Primero voy a realizar con 2 cabos de hilo moliné y utilizando el punto atrás un contorno circular. Una vez finalizado, hacer nudo por detrás. Este contorno nos va a servir para generar 2 tipos de relleno, uno con relieve y otro sin. Para el relleno con relieve voy a utilizar 4 cabos del hilo moliné en el mismo color. Para generar relieve se pasa el hilo por afuera del contorno de manera paralela, intentando no dejar ningún espacio entre sí. El contorno previamente realizado, además de funcionar como guía, es lo que va a generar el relieve. Cuanto más grueso el hilo del contorno, más relieve va a tener. Una vez finalizado se cierra con un nudo. En este bordado, por ejemplo, se usó el punto relleno con relieve. Otra opción es hacer el relleno sin relieve y que el borde quede visible. En este caso voy a usar un hilo moliné a contratono de 3 cabos. El proceso es el mismo, pero en vez de pasar el hilo por afuera del contorno, se lo pasa por adentro. Una vez finalizado se cierra con un nudo. Limitantes. Este tipo de relleno tiene como limitante su tamaño. Para que el relleno funcione como tal, tiene que tener tensión. Cuando se realizan puntadas muy anchas, cuando se retira el bastir de la tela, las mismas pierden la tensión que tenían. Esto puede generar que el punto de relleno no funcione y se generen desperfectos.
De todas formas, se puede experimentar con este desperfecto para generar otro tipo de efectos en el bordado. Otra alternativa es rellenar a partir del relleno corto. Este tipo de relleno se genera a partir de un patrón de puntadas cortas y permite también la fusión de colores. En este caso voy a usar hilo moliné de 3 cabos, pero puede usarse cualquier hilo. Una vez finalizado, se cierra con un nudo. Ahora voy a agregar otro color con un hilo de la misma cantidad de cabos. Una vez finalizado, se cierra con un nudo. Otra opción es rellenar a partir de un tramado de hilos. En este caso voy a usar hilo moliné de 4 cabos. En este tipo de relleno se realizan líneas paralelas en sentido vertical o horizontal y luego se entrelazan hilos en el sentido contrario. Primero voy a realizar las líneas en sentido horizontal siguiendo la forma trazada. Una vez finalizado, se cierra con un nudo. Luego, para el cambio de color, utilizo un hilo en contratono con la cantidad de cabos deseados. Cantidades distintas generarán efectos distintos. A continuación, entramar el hilo en el sentido opuesto, entrando la aguja en cada línea finalizada. Una vez finalizado, se cierra con un nudo. En este bordado se pueden ver las distintas formas de relleno aplicadas. Entramado, punto relleno con fallas en tensión pero que genera un efecto de movimiento, relleno corto, último paso en prolijar. Si se quiere dejar el bordado en el bastidor, chequear que no se haya aflojado el tornillo y cortar excedente de tela.
Fin. Lau, Laura está silenciada. Ahí va. Hay un montón de cosas. La tecnología hasta hace poquito no era lo mío y aprendí de a poco. Bueno, estos son los orgullos que para mí me da la cátedra, que me hacen estos tutoriales súper recontrainformativos de todo lo que aprenden en la cátedra y el paso a paso de lo que vemos al principio. Me parecía interesante que vean cuál es el paso 1, ¿sí? El primer paso de lo que sería para nosotros el bordado, y con eso el desarrollo que también realizamos, esto de alguna manera, como lo titulamos, ¿no? El pasaje de lo que es el bordado tradicional al bordado experimental, es un poco lo que a partir de ahora les voy a mostrar y cómo lo encaramos desde el trabajar sobre la deconstrucción, de alguna forma, de todos los elementos que vamos conociendo, ¿sí? De todos los elementos que empecemos, gracias Wilmer, de todos los elementos que nosotros empezamos a conocer en la cátedra y cómo rompemos de alguna manera, cómo deconstruimos de alguna manera esto para darle pasaje a un nuevo lugar. Vamos un poquito a ver y conocer un poco qué es lo que damos. Ahí tenemos, creo que se está compartiendo bien, ¿no? Ahí está todo. Bueno, primero presento a las chicas, igualmente ya las habíamos mencionado, a las docentes. El bordado como definición, obviamente, ¿sí? Se aplica tradicionalmente con hilo, pero después, obviamente, a partir de diferentes situaciones históricas y obviamente sociales, el bordado empieza a ser un lugar en donde también tiene que ver el diseño y la expresión de todo esto. Obviamente lo encontramos en principio en las prendas, pero después obviamente los accesorios fueron de a poco sumando y ganando notoriedad hasta terminar obviamente en el bordado industrial, ¿no? Pero en un principio, obviamente, y como habíamos hablado, el bordado ancestral, ¿sí? Para expresar de alguna manera a imágenes que tienen que ver con lo decorativo, el diseño, la expresión. Un poco de los puntos que vimos, los puntos tradicionales, los puntos y los ejemplos, que me parece que en la cátedra siempre de alguna manera hacemos hincapié, ¿no? Es en esa forma de trabajar desde lo que puede ser un bordado simple y expresarlo desde ese lugar hasta lo que puede ser de alguna manera el romper un poco con esas estructuras de paso a paso y empezar a trabajar sobre la parte quizás más creativa y más artística. Esto que en algún momento al principio decía yo de quizás la tenacidad y la prolijidad y la precisión, yo lo planteo desde el primer momento, pero lo que más a mí me importa es que el alumno empiece a transmitir lo que quiere decir desde el concepto, desde lo profundo del mensaje que quiere dar, con esta herramienta desde un lado personal. Y al hacerlo, quizás desde un lado súper prolijo y preciso, está diciendo algo, pero trabajar la imprecisión y la desprolijidad también debe tener mucho cuidado sobre eso. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a ayudar al alumno en el proceso. Algunos puntos, sí, que me parecían importantes también mostrarlos en fotos, que los vimos así muy detalladamente al momento de la construcción que Flor, nuestra docente de la cátedra, que ahora tiene su propia cátedra, la docente que habló recién en el video. Algunos puntos interesantes y desarrollos de algunos variantes del punto francés, ¿sí? Que es importante, el nudito este francés que veíamos, y me parecía interesante para que también lo vayan viendo, algunas variantes de ese punto que mostró también Flor, ¿sí? Sobre todo en esa variante, ¿no? De fusionar dos puntos.
Y este quizás, perdón que me voy para atrás, que tengo acá, vamos para atrás. En este quizás el tema del relleno, ¿sí? El relleno que es de alguna manera también que da la posibilidad de aplicar otro accesorio y una forma para poder empezar a trabajar ese relieve y que sea más evidente, ¿sí? Acá estoy mostrando algunas variantes que les muestro a los alumnos en clase, ¿sí? Que no solamente nos quedemos con esos que vimos y los puntos importantes, sino que empecemos a darle ciertas variantes para poder empezar a trabajar sobre la definición de lo que es un relieve y trabajar también sobre las formas. Fíjense en estos casos, el tema también un poco de aplicar otros elementos al bordado, ¿sí? Obviamente sigo manteniendo el hilo, pero empezar a trabajar algunos otros accesorios, empezar a trabajar también materiales, quizás, como después van a mostrar las chicas, en algunos casos no convencionales, y de manera quizás también acertada dentro de lo que es la forma para expresar algo, ¿sí? La precisión en algunos casos, yo les preparé como una guía de bordados quizás bien tradicionales y por ahí simples y complejos, y después vamos a ver un poco el tema de la deconstrucción de los mismos, ¿no? Como de alguna manera con la misma puntada de rellenos o algunas puntadas simples, pero con cierto relieve uno va logrando por ahí salirse de lo que es la base. Algunos materiales quizás no convencionales que también ayudan a trabajar el bordado, ¿sí? Cualquier avío o elemento decorativo que uno pueda encontrar en una mercería siempre es bienvenido, ¿sí? A la hora de expresar algo. El bordado como fusión de diferentes técnicas y elementos, no como bordado quizás tradicional como ancestral, sino tomar esos puntos para seguir investigando también, ¿sí? El tipo de alguna manera de accesorios para complementar ciertos bordados que me parecían, y en la cátedra los desarrollamos mucho también, ¿no? El tema de los módulos que van acompañando de alguna manera a esta herramienta que empezamos a conocer. Algunas fusiones de todas estas técnicas que vimos. Me parece también un lugar, desde lo que es ahora, mostrándolo desde la precisión, un lugar interesante, en donde por ahí todos los elementos se corresponden entre sí, no solamente como elementos, sino también en cuanto a lo que es paleta de color y la utilización, ahora más adelante les vamos a ver, de esos mismos elementos quizás también intervenidos, ¿sí? No utilizados como tal. En la cátedra trabajamos muchísimo el tomar los elementos y hacerlos propios, intervenirlos, darles identidad, como puede ser quizás un retazo de tela, una lentejuela, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esa lentejuela no se vea como de la forma en que la adquirí o que la compré, o como de una forma original, cómo hacer que algunos elementos simulen, ¿sí? Alguna idea para elaborar o para trabajar un concepto. Me parecía interesante siempre mostrar en estas imágenes a los alumnos cómo un bordado puede expresar de alguna manera, cómo se puede fusionar con alguna otra técnica y trabajarlo de modo más artístico también, ¿sí? Ahí las docentes ya también van a hablar un poquito al respecto, ¿sí? La fusión de todos estos elementos, como de repente se deja de observar el bordado y comienza a aparecer una imagen dentro de eso. Me parecía también importante mostrar la fusión de todas estas puntadas y mostrarla por acumulación, obviamente, una pequeña obra en donde se encuentran todos los tipos de puntadas que también aprendimos. Nosotros trabajamos en la cátedra mucho el tema de el bordado abstracto,
¿sí? No solamente el figurativo, tuvimos algunas épocas que después Chiara iba a mostrar también, del bordado abstracto, el figurativo, ¿no? Cómo uno puede trabajar la precisión desde lo figurativo y la imprecisión también, y la abstracción, y mostrando también diferentes tipos de puntadas y materiales fusionados entre sí. De esto hablo un poquito cuando insisto sobre lo terapéutico que es trabajar con el bordado, ¿no? Empezar a intentar volcar en ese lugar todo tema de precisión y tema de por ahí prolijidad, y también la intervención de algunos materiales, ¿no? Aprovechar algunos accidentes, yo siempre digo algunos temas que parezcan o que haya tenido algún accidente y aprovecharlo para hacerlo quizás bordado también. Algunos relieves que me parece que también son interesantes, después también lo vamos a ver reflejados en prototipos de la cátedra, cómo tomar un módulo fuera de lo que es el textil y volcarlo después en ese textil, pero elaborarlo fuera de lo que es ese textil, ¿sí? Trabajar módulo por módulo, darle cierto detalle y aplicarlo. Es algo que después vamos a contar un poco cómo a veces trabajamos el bordado fuera de lo que es el prototipo también, ¿no? Fuera de lo que es la prenda, cómo hacer para que esa prenda, ese bordado empiece a tomar vida. Acá un poco en estas imágenes que siempre muestro son imágenes para empezar como a pensar que el elemento no es el elemento que conozco, el elemento predeterminado, como tal cual lo tengo que usar, sino las diferentes formas en que los puedo intervenir también, y que puedo aplicar ese elemento en otra situación. Me parece interesante ver cómo esa lentejuela cambia de estado y empieza a tomar otro tipo de morfología, empieza a tomar otro sentido, empieza a tener otra forma, está de alguna manera en una diferente situación, ¿sí? Por acumulación, obviamente, por diferente ritmo y por acumulación de diferentes materiales, cómo lograr otros efectos, ¿sí? Acá un poco el tema de la lentejuela, que siempre les digo a los alumnos, traten de fijarse si ese elemento le pueden generar alguna diferencia a lo tradicional, ¿no? O sea, cómo utilizo de alguna manera un canutillo, una lentejuela, algo tradicional, y cómo puedo deconstruirlo, cómo puedo hacer que genere otro mensaje, que tenga otra imagen, que avance en otra dirección. El bordado a través de diferentes técnicas, ¿no? De textiles, también bordar con textiles a veces está bueno, en este caso por ahí es más bidimensional, pero imagínense también un poco esos retacitos en relieve, ¿sí? Siempre trato de por ahí intentar que el alumno lo vea desde otro lugar, ¿no? Entonces, el por ahí utilizar para el bordado hasta la máquina de coser, ¿sí? Comenzar dándole una base a ese bordado y después terminar bordando sobre. También generar el tema de las lentejuelas, obviamente les pueden, lo que siempre abro la puerta es que uno puede generar sus propios elementos, ¿no? Para bordar, no necesariamente tienen que ser elementos predeterminados. La utilización de algunos cintas, cierres, cordones y aprovecharlos para generar el relieve, me parece también que es un lindo momento también para empezar a crear con diferentes tipos de textiles, con diferentes tipos de puntadas, con puntadas quizás que no responden a un bordado tradicional, básico y ancestral, ¿no? El tema de, a veces, le digo en la cátedra que a veces hay que ser muy prolijo para mostrar desprolijidad, ¿no? Porque obviamente la desprolijidad a veces evidente no es la que buscamos, sino es el lugar en donde rompemos con las estructuras de lo que es la tradición. Un bordado quizás en algunos casos aprovechando elementos más industriales, ¿no? Aprovechando máquinas, también no necesariamente el bordado lo vamos a trabajar hoy desde el lugar
a mano, sino también aprovechando los errores por ahí de una máquina de coser, ¿no? Podría ser también. Algunos detalles o algunos, ¿no? Límites de formas que con cierta por ahí imprecisión y desprolijidad muestran una figura así como en esbozo, ¿no? Algunos bordados quizás más infantiles, ¿no? A modo de dibujo, que con algunas puntadas por ahí, obviamente uno entiende que esta persona sabe bordar, pero que está deconstruyendo su propia manera, ¿no? de bordar, porque la precisión de la línea, la prolijidad del mensaje, el gesto, la mirada, también se logra a partir de un bordado completamente por ahí no tradicional, ¿no? Bordados sobre diferentes lugares, que ya nos van a mostrar acá las docentes, en donde también hay lugares en donde hoy el artista está bordando, no solamente el diseñador, sino el artista está bordando, y diferentes técnicas, materiales, bases y tipos de bordados tradicionales, detalles solamente en bordados a partir de algunos lugares. Nosotros trabajamos mucho en la cátedra durante un tiempo bordar sobre estampados, ¿sí? Sobre fotos. Hubo momentos en donde los alumnos estamparon sus propias caras en los vestidos y bordaron detalles también. Bueno, un poquito más de la fusión en imágenes que me parece que son muy bellas para mostrar sobre diferentes bases y diferentes situaciones. Bordados más tradicionales, ¿no? Al anterior, sobre las mismas imágenes. Y detalles por ahí, ¿no? Que ya lo llevan más a un terreno artístico, no a un terreno quizás tan moda y tan tradicional. Esto es un poco también el tema de, estábamos hablando recién, el tema de construir, ¿no? Esa imagen de alguna manera tradicional, ese delineado, ese perfil, esas puntadas también de alguna manera que rompen y dejan caer sus hilos, y algunos accesorios que me parecían divertidos como para mostrarles al día de hoy y en estas situaciones como aprovechan cada uno su arte, ¿sí? Bajo esta pandemia para expresarse. Nosotros trabajamos en la cátedra mucho la libertad dentro de lo que es la técnica, ¿no? Tradicional, y algunas imágenes de las que están viendo son imágenes que ayudaron mucho a entender cómo romper un poco con esa tradición e incorporar por ahí acciones propias, ¿no? Dentro de lo que es el diseño. Tanto las partes más irreales y subjetivas y abstractas y surrealistas, como las partes más obviamente realistas, reales, como lograr de alguna manera estas imágenes representadas con relieve por el bordado, ¿sí? Esto es un poco del trabajo docente, ¿no? Desde la parte docente que vemos en la cátedra. Y ahora lo que sí me interesaba es que el equipo de docentes de la cátedra les muestre un poquito cuál es el trabajo de cada una, la percepción de cada una con respecto a esta técnica y en última instancia cómo los trabajos de los alumnos a través de todo este proceso van teniendo forma y van tomando vida en un prototipo, ¿sí? Ahora te respondo, Nasa. Vamos a empezar con, ¿quién era la que primero empezaba? ¿Me avisa? Ahí. Conmigo. Sí, conmigo. Azu nos va a mostrar un poquito, ¿sí? ¿Listo? Bueno, yo soy Azul María Balduzzi y con las chicas vamos a explayar un poco más esto que dijo Lau y contarles por ahí otros temas que están buenos.
vamos a comenzar un poco con cómo hacer más interesante el bordado, llevarlo más a lo experimental, utilizando materiales no convencionales y saliendo del típico hilo, lana, que es lo que siempre utilizamos para bordar. En primer lugar, tenemos el alambre. El alambre es un material que es súper moldeable, según qué grosor compren, obviamente, pero es algo que les va a servir sumamente para hacer estructuras y para generar relieves. Por ejemplo, en este caso, las alas del pájaro, este efecto de relieve se le dio generando todo el contorno de las alas con alambre, generando la estructura, y después con el hilo del mismo color que el que se va a bordar, se recubrió toda la estructura. Además, obviamente, se le pueden hacer otros efectos visuales con otros hilos de color, dejando las puntadas un poco más sueltas, para así generar otras texturas. Y siguiendo esta idea de recubrir los materiales y recubrir las estructuras, tengan en cuenta que se puede recubrir absolutamente todo. Por ejemplo, estas estructuras blancas que se pueden ver en pantalla, son hilos de plástico. ¿Viste los hilos de plástico que generalmente están en la cocina para atar cosas o para colgar cosas? Que al ser de plástico son bastante rígidos, entonces al recubrirlos, lo que hace es que la estructura que va a quedar va a ser, si bien es flexible porque es un hilo, va a ser bastante rígida. Entonces donde uno decida ubicarla y bordarla, es donde va a quedar. Uno va a caminar, sí, se va a mover un poco, pero va a quedar ubicado justo donde lo pusieron. Tengan en cuenta, como estábamos hablando recién, las cualidades del material que van a elegir recubrir. Si eligen un material que es más flexible, más lánguido, va a ser más difícil recubrirlo, si bien va a tener más movimiento el material, va a ser mucho más complicado al momento de recubrirlo. Por lo tanto, por ahí es preferible elegir materiales un poco más, en el caso, o sea, un poco más rígidos, en el caso de generar estas texturas. Otra idea que está buena es utilizar los canutillos, que es algo típico que siempre tenemos, que se encuentran en todas las mercerías, utilizarlos quizá de otra forma, generando tiras de canutillos y bordando estas tiritas al textil, dejando que queden en un extremo sueltas, entonces al caminar generan mucho más movimiento. O mismo utilizar los canutillos para generar relieves, por ejemplo, en estas estrellas doradas y amarillas, si se puede ver acá en el medio, hay un canutillo que lo que está haciendo es levantar toda la estructura y así generar relieve. Bueno, como decía Lau, salgan de lo común, utilicen todos los materiales que encuentren, pero intervénganlos para generar también un poco su identidad, su propia identidad, y salir de lo normal, de lo común, de lo básico. Superpongan los materiales, jueguen con los colores, con los contrastes, abran los placares de la casa y fíjense todo lo que hay. ¿Encontraron un cable que no lo usan, está ahí tirado? A ver, ábranlo, vean qué hay adentro. Tiene muchos cables, no sé si alguna vez abrieron un cable, tienen unos hilos de metal, que se puede bordar perfectamente con eso. Por ejemplo, en esta última imagen, si bien estos hilos no son los del cable, fíjense qué bueno que queda visualmente la sensación que dan estos hilos metálicos, como algo más psicodélico, y al mismo tiempo esto de bordar dejando las puntadas sueltas con relieve en distintos tamaños, como generar algo como si fuera algo más reptiliano. Pueden generar un montón de texturas súper interesantes saliendo de los materiales convencionales. Bueno, como dije recién, pueden bordar absolutamente con todo. O sea, absolutamente todo. Abran los placares de la casa, de la cocina, de sus cuartos, de los cajones, y todo lo que encuentren, todo lo pueden bordar. Miren, por ejemplo, la primera imagen, hay muñecos, juguetes, billutería, aparatitos, hay de todo y todo está bordado. Obviamente, tengan en cuenta el concepto que quieren transmitir al momento de bordar, ¿no? Porque si ustedes están trabajando un concepto que es más serio, más sofisticado, más elegante, más sobrio, no pueden bordar todos estos objetos porque van a estar transmitiendo algo completamente distinto.
pero en cambio si quieren transmitir algo más alocado, divertido, juvenil, pueden utilizar todo esto perfectamente. O mismo en la tercera imagen, son tubos de plástico cortados y bordados. Si están trabajando algo más serio, pueden elegir tubos de plástico transparentes, negros y grises, pero todo se puede utilizar. Pueden bordar con cables, o mismo, como se puede ver en la última imagen, son las bases de las botellas cortadas y pintadas, y después bordaron todas y miren la textura que generaron. O sea, reciclen los materiales porque absolutamente todo se puede usar. Fíjense también cómo la combinación de todos estos materiales genera texturas que visualmente son muy llamativas y súper atractivas. El contraste de colores. Pueden utilizar también cintas, por ejemplo, si van a bordar flores, las cintas es un material que es súper correcto para bordar flores porque generan todas estas hojas y por ahí los pétalos. Miren las texturas que pueden generar en los pétalos con las cintas. Trabajen también interviniendo la base textil. Pueden generar alforzas y en el medio aplicar bordado, o mismo con esa base textil cortar módulos, o sea, no en la base, pero con el mismo textil, cortar módulos y bordarlos a la base, entonces van a generar una textura sumamente llamativa. Y bueno, también tengan en cuenta que si bien podemos bordar con todo y podemos bordar todo, también está bueno cambiar la base, porque también se puede bordar sobre la mayoría de las cosas. Podemos, por ejemplo, en la imagen esta central, la base es una bolsa de plástico, una bolsa de residuos. Entonces, piénsenlo en el cuerpo, ubicado en el cuerpo. Va a transmitir algo súper materialista, inorgánico, que por ahí también sensorialmente el sonido al moverse, el sonido del contacto, va a generar un montón de sensaciones distintas. O mismo las bases, por ejemplo, las botellas que usaron, que cortaron las bases para bordar, el resto de la botella pueden cortar círculos, cortar modulitos, como se puede ver en la primera imagen, y con un poco de calor cambiarles un poco la forma, y todos esos modulitos bordarlos entre sí generando una base, y bordar por encima. Pueden hacer un montón de cosas. Abran su mente y sean creativos porque realmente se puede bordar con todo y se puede bordar sobre la mayoría de las cosas. Y bueno, también, como dijo Lau, si tienen pueden delimitar sus tracciones con estos bordados, si tienen un agujero la tela, o mismo porque ustedes la generan, bordando todo el contorno, delimitan estas sustracciones y pueden al mismo tiempo unir extremos con hilo, generando otras texturas. O mismo si tienen un tejido, pueden separar las tramas dejando el borde invisible, y con el bordado, en este caso el bordado está hecho con lana negra, pueden fijar la trama donde quieren que quede, y así manteniendo los agujeros intactos. Y bueno, esto sería lo último, a lo que voy es, sean creativos y realmente se puede bordar con todo, busquen en sus casas todo lo que tengan, con todo pueden bordar. Y si mismo lo pueden recubrir y bordarlo, todo es viable. Todo sirve, todo sirve. sirve. Azu, quiero aclarar que Azu es una genia total bordando, que me ha sorprendido tanto, así que quería que esté hoy presente. Gracias, Azu. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes. ¿Quién seguía? Yo, Lau, sigo yo. Agus. Te tenía que pasar yo, ¿no? Sí. Te tenía que compartir yo, lo único que, espérame que tengo algo acá que, ahí va. Vos me vas diciendo cuando pasó, cuando... Dale, obvio. Obvio. Ahí estoy. Espérame. Comparto. Bien.
Bueno, Creo para que- empezar un poco, me presento. Mi nombre es Agustina Elizamburu, soy estudiante de segundo año de la carrera de diseño de indumentaria y el año pasado, en el primer y segundo cuatrimestre, cursé la materia de diseño de indumentaria con cátedra Galopi. A principio de este año me sorprendieron y me pidieron que sea asistente de cátedra. La verdad, no sé, fue una sorpresa para mí súper feliz y súper contenta porque significa que algo estaba haciendo bien. Y la realidad es que algo que me quedó y que me pareció increíble que me hayan enseñado es el bordado específicamente. Creo que con todos estos puntos básicos que podemos aprender, podemos empezar a pensar maneras diferentes de darle una textura diferente, un elemento diferencial a todas nuestras prendas y todo lo que son nuestros prototipos, en este caso en la carrera. Bueno, yo específicamente me voy a centrar en cómo podemos combinar el bordado con otras técnicas y otras texturas. Para empezar, acá estoy mostrando cómo podemos combinar el bordado con lo que es el tejido. Es una manera súper básica y fácil de hacerlo, porque simplemente se tiene que cambiar la base. Pasamos de una tela o un textil que sea plano a lo que es esto que es tejido. Además, arriba podemos agregar con simples puntos básicos, como se puede ver, son los mismos que vimos en el video, el punto tallo o el punto de bolita francés. Todos estos se pueden usar para elevar un poco la prenda. También al hacerlo en el mismo color del tono del textil debajo, se puede generar una textura que no llame tanto la atención. Entonces eso es algo muy interesante para no llamar ni captar tanto el ojo con un bordado que sea de colores. Se puede utilizar todo el monocromo para elevar un poco la prenda. Después, pasando al bordado sobre imagen, estamos haciendo exactamente lo mismo, cambiando la base. En este caso, cuando se borda sobre una imagen, para no lastimar la base, ni que se hagan cortes ni roturas, se recomienda en general poner la base sobre un telgopor para empezar a marcar con una aguja todos los puntitos por donde va a pasar después la aguja con el hilo de bordado. Igualmente, si no se hace, si se necesita agregar algún otro punto más adelante, se puede hacer, no es que el papel se va a romper. Se recomienda que se haga sobre un papel fotográfico, porque si se hace sobre un papel que no tiene un espesor muy, muy grueso o que es muy finito, ahí sí generalmente no se puede porque se va a romper. Pero miren, esta es una manera súper diferente, en mi opinión. Nunca se me hubiese imaginado agarrar una imagen y ponerme a bordar arriba de ella. Y me parece muy bueno. Estos 3 ejemplos justo elegí que sean imágenes en blanco y negro y cómo con los colores y los diferentes puntos e intervenciones que se les hace arriba se eleva muchísimo la imagen. Bueno, después pasando al bordado sobre papel, seguimos cambiando la base. En este caso, como dije antes, el papel tendría que ser de un espesor bastante, que no sea demasiado grueso, pero tampoco muy fino. Y como se ve en la imagen del medio, los puntitos por donde va a pasar la aguja más adelante también están marcados previamente. Tenemos diferentes opciones y diferentes ejemplos, tanto con color y con formas geométricas y líneas rectas. Se puede dar una idea de perspectiva y se puede jugar un poco con el ojo y lo que es lo visual. Y después en la del medio también se puede generar volumen. En general se puede armar en cualquier base, pero sobre papel y con un mismo color, usando el monocromo, al igual que mostré al principio, siento que se nota de una manera muy elegante, muy simple, y es una manera muy linda también de bordar y experimentar con diferentes materiales. Después, como nos contó Azu,
se puede utilizar, traer textiles desde afuera y agregarlos en el bordado. En estos casos, los primeros dos están utilizando denim, que es un textil que puede parecer bastante grueso y bastante difícil de manipular y agregar y hacer una forma tan lánguida como es una flor, pero en este caso se utilizó a la perfección. Además tiene, no sé si se puede apreciar porque está un poco chica la imagen, pero también tiene retazos de tul y de textiles que son translúcidos para poder generar y jugar un poco con esto que son las diferentes texturas y la tridimensionalidad. También, mismo, muy simple, cortando con círculos, se puede cambiar la base de lo que es el bordado. En este caso, yo actualmente, es más, lo tengo acá, estoy generando un prototipo que es todo bordado con denim. El denim lo compré, lo teñí, y después cortando partes muy chiquititas así en círculos y uniéndolos con el bordado, se puede generar un textil diferente y que no sea tan visto y tan convencional, como lo podemos ver acá en la foto. Es tan simple como intentar de eliminar la base, porque muchas veces cuando arrancamos a bordar pensamos, bueno, pongo la base en el bastidor y arranco a bordar arriba de eso. Hay veces que hay que salir un poco de lo convencional y la estructura que nos enseñan al principio, y empezar a buscar las maneras de eliminar la base y de crear movimientos nuevos y bases diferentes, como es en este caso. Después podemos también combinar un poco el bordado con lo que es la pintura y las acuarelas. Las acuarelas y las pinturas, si se saben trabajar, cuando se trabajan en textiles, quedan muy lindos, le dan una impresión de único e irrepetible a lo que es el textil, ya que nunca vas a volver a repetir todo de la misma manera. Me parece que estas opciones muestran perfecto cómo se puede combinar tanto la pintura, la acuarela, el acrílico, cualquiera, con este bordado, mismo para rellenar, como también para utilizar la acuarela como una base y arriba generarle o el dibujo o los apliques diferentes con el bordado y los diferentes materiales y puntos. Y por último, les quería mostrar un poco también cómo se puede bordar sobre texturas. En este caso, no sé si conocen lo que son los puntos smock, pero el de la derecha es un lienzo teñido y que después el frunce fue creado por estos puntos smock. Si no saben qué significa, es una técnica donde podemos fruncir o darle movimiento o un dibujo también al mismo textil utilizando el hilo y la aguja. Es tan simple como pasar. Tenemos que averiguar un poco antes sobre lo que son los dibujos para formar diferentes texturas, pero por ejemplo, este es un dibujo de una cruz en donde se pasa a cada 5 centímetros el hilo y la aguja, se hace un punto escondido y después al tirar del hilo se puede fruncir. Y una vez que tenés esta textura arriba, para elevarlo un poco más y generar más diferencia, se puede bordar tanto con elementos convencionales como lo son las lentejuelas y los canutillos, como también las argollas que se pueden ver son simples argollitas de las que encontrás en la ferretería, que encontré en mi casa, agarré, las cubrí con hilo y después las bordás encima de la textura. Y lo mismo con la imagen de la izquierda, que si bien es una técnica diferente para generar la textura de abajo, tiene la misma intervención arriba con el bordado. Y bueno,
Eso es un poco lo que yo les quería contar, cómo con diferentes bases y diferentes texturas podemos elevar el bordado y generar cosas diferentes y no convencionales. Buenísimo, Agus, buenísimo. Un poco de el trayecto de lo que fue Agus como bordadora también hasta hoy, que también lo sigue aprovechando ese bordado para traducirlo en sus nuevos trabajos. Así que gracias, una genia, buenísimo. Y seguimos, gracias a vos. Y seguimos con Juani, ¿no? Hola, Lau, sí, sigo yo. Sí. Vos sí, compartís sí, vos, ¿no? Comparto y vos avísame si se está viendo y escuchando bien. Dale. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Si querés ahí ampliar y... Ahí está. Perfecto. Bueno, me presento un poco. Mi nombre es Juana. Soy estudiante de la carrera de diseño de indumentaria. Este es mi segundo año y tuve la suerte del año pasado poder cursar diseño 1 y 2 en la cátedra Balopi, que me enseñó un montón, y una de las cosas más importantes que me llevo es esto del bordado y cómo podemos expresarnos a través del bordado. Yo lo que quería tocar un poco en mi presentación es la importancia de darle identidad a nuestro bordado y de hacerlo propio. Yo soy una persona que siempre me costó un montón expresarme oralmente, así como hay un montón de gente que le gusta hablar, que le gusta expresarse mediante la música. Yo creo que el bordado y todo lo que es el diseño es una manera lindísima de expresarse, y por eso le quería hacer hincapié a esto de poder dar un mensaje o hacer los bordados propios y que nos identifiquen a nosotros. Bueno, para eso quería empezar un poco compartiendo el concepto de identidad, que puse acá el significado, que es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Es por esto que yo creo que distinguirse a través del diseño y poder hacer algo propio y darle identidad es muy importante. Y bueno, acá escribí: la moda es una manera de expresar nuestra identidad y nuestras características individuales. También es una manera de dar un mensaje que plasme nuestras ideas y nuestros sentimientos, y es una forma de presentarnos y una herramienta para reflejar un montón de aspectos y características que a nosotros nos hacen únicos y que nos diferencian del resto. Toda la decisión de materiales, de los colores, de las técnicas que nosotros decidimos emplear a la hora de bordar, sirven para expresarnos y reflejar nuestra identidad en el diseño. Cada bordado es único y hay aspectos de nuestra personalidad que también se pueden transmitir a través de esto. Yo creo que a la hora de diseñar ningún elemento es puesto al azar y sin sentido. Es más, a veces ni siquiera lo hacemos conscientemente, pero sin darnos cuenta, cada elemento, cada color, en qué lugar y en qué posición colocamos algo, y cada decisión que tomamos significa algo y transmite algo y nos cuenta una historia. Acá muestro el trabajo que hice yo el año pasado en la cátedra. En la primera imagen podemos ver los puntos básicos que nos enseñaron en el video, y a partir de esos puntos generamos propuestas distintas, utilizándolos, implementando materiales no convencionales, como mencionaron las chicas. Yo en los bordados estos usé en el punto tallo, después usé el punto relleno para los labios, y después les coloqué algunos hilos y mostacillas como para generar ese desorden que yo quería transmitir. Después, en el bordado más de la derecha, ambas caras, es un dibujo que yo encontré, pero como digo, está buenísimo inspirarse en algo que ya existe, pero transformarlo para que sea algo propio nuestro. Y yo en ese bordado utilicé el punto atrás para generar toda la delimitación de las caras, después usé las ondas para el pelo, el nudo francés para los aritos, y después le coloqué unas perlas, y después el punto relleno para los labios. ¿Cómo me representa mi estilo de bordado a mí? Bueno, los puntos que yo decidí utilizar, los colores y los materiales, dicen mucho sobre mí, sobre mi persona y sobre mi estilo. Mi estilo de bordar refleja mi simpleza y al mismo tiempo creo que también mi lado perfeccionista. A través de mis bordados veo una persona estructurada y detallista y que por momentos deja ver su lado más descontracturado. Acá pueden ver mi prototipo de diseño del año pasado, que le coloqué uno de los bordados que hice. Está inspirado en mi hermana melliza. La consigna partía de inspirarse en una persona importante para vos, y bueno, yo quería reflejar la conexión que tenemos entre nosotras.
y para eso decidí hacer este bordado que creo que refleja eso y transmite esta conexión especial que tenemos entre nosotras. Y bueno, nada, yo quería compartirles esto porque creo que es muy importante poder tomar ideas de otros lados e inspirarse en ello, pero al mismo tiempo transformarlo y convertirlo en algo propio, poder transmitir un mensaje o mismo poder reflejar ciertos aspectos de nuestra personalidad que capaz intencionalmente no lo hacemos, pero a la larga se terminan viendo y reflejando en lo que uno hace, ¿no? Y algo que me quedó muy presente a mí del año pasado es que una de mis ayudantes de cátedra me dijo que le había gustado mucho el trabajo que había hecho a lo largo de los 2 cuatrimestres porque era muy característico mío. Y yo no me había dado cuenta, no lo había hecho intencional y había dicho, bueno, voy a poner esto para que me represente. Pero a la larga me hicieron ese comentario y me puse a pensar, y todo lo que hago tiene mi identidad, tiene mi sello, y cuando alguien lo ve, dice, esto es de Juana. Y yo creo que eso es algo muy importante a la hora de diseñar y algo que me parecía muy interesante de compartir. Así que muchísimas gracias por escucharme y espero que ustedes puedan aplicar esto que les dije hoy y a la hora de diseñar, de bordar y cualquier cosa creativa que ustedes hagan, le pongan su propia impronta y su propio sello personal. Qué lindo, Juani, buenísimo, espectacular, muy bien. El trabajo Gracias, de Juani Lau. fue de una perfección gracias a vos, de una perfección, aparte veían que de lejos parecía, ¿no? Dibujado con fibra, era como una línea, su bordado. Bueno, como verán, son orgullos, ¿no? Para mí. Gracias, Juani. Voy a seguir con Chiari, la última, que va a cerrar un poco. Ella es como ahí como la fiel defensora de la cátedra, entonces se va a poner a compartir un poco los trabajos también que hicieron durante un tiempo en la cátedra. Y están buenísimos, así que fíjense cómo los alumnos tradujeron un poco esto, ¿no? Que nosotros tenemos para dar en cada clase. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Chiara Piñeri y soy ayudante de la cátedra Balopin. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia sobre el bordado en esta cátedra y de los beneficios que genera esta actividad que vi en el chat que ya estaban hablando un poco, que es espectacular. Primero me gustaría contarles cuándo fue mi primer acercamiento al bordado, que fue cuando era muy chiquita. Yo siempre que iba a la casa de mi abuela, me acuerdo que ella estaba bordando, veía los hilos de colores, las telas, los materiales, y era algo que me fascinó. Me encantaba ver cómo ella se sentaba y repetía estos puntos constantemente, cómo usaba los materiales y el producto final que hacía, la verdad que era increíble. Ella, me acuerdo, bordaba todo, las servilletas, los manteles, hasta las sábanas con sus iniciales, o sea, todo. Ella me explicó algunos puntos básicos, pero gracias a Lau me animé a experimentar y a transformar estos puntos que vimos en el video. A ver si pasa. Ahí está. Bueno, acá les muestro cómo realicé los puntos básicos que vimos en el video. Obvio que al principio me costaron, pero creo que con constancia y con precisión y con prueba uno les va saliendo estos puntos y a lo largo van a ver que el proceso es medio largo, pero después los resultados finales son excelentes. Como pueden ver acá realicé mis primeros 2 bordados que se ven reflejados los puntos básicos, ¿no? Como la silueta de la mujer y en la cara realicé el punto atrás, el punto encontrado, cómo utilicé el punto francés para crear así rellenos y texturas, cómo con el punto relleno, ¿no? Como hablaba Azu, utilicé diferentes materiales y cómo estos los fui bordando por encima, creando así diferentes texturas y volúmenes. Y también una técnica que es súper fácil, que resuma, son por ejemplo estos hilos acá que cuelgan, que simplemente son hilos de bordar, que lo pasé y los dejé colgar y los fui desflecando para generar así más movimiento. Yo creo que la clave está en que ustedes puedan experimentar, en animarse, en agarrar cualquier material que uno encuentre en la casa, como mostraron las chicas, van a ver los trabajos de los alumnos que son excelentes. Hay hasta materiales reciclables, hay tipo, también hay mostacillas, alambre, hay un montón de cosas que son súper interesantes. Bueno, acá pueden ver un trabajo de un alumno, bueno, este es mi trabajo, que lo que hice fue realizar los puntos básicos, pero de una forma desconstruyendo, ¿no? Este punto, cómo este nudo francés genera así volumen, relieve, cómo utilicé también las lentejuelas que Lau hablaba, pero de una manera diferente. Por ejemplo, lo que hacía era doblarlas, ¿no? Y hacerles 2 puntadas para que queden con más relieve y generen una textura.
como a su vez también acá estas argollitas chiquitas que la verdad formaban parte de un collar que no lo usaba, lo corté y dije, bueno, vamos a usarlo, y utilicé el punto relleno para generar así texturas, como acá también, como todos estos materiales que uno encuentra en la casa puede servir para crear formas increíbles que uno capaz no se imagina, ¿no? Bueno, este es el trabajo de otro alumno de la cátedra que es excelente. Lago hablaba mucho de cómo los bordados abstractos generan esta impresión de desorden, pero a la que a su vez está ordenado, ¿no? Cómo utiliza estos materiales que en conjunto crean algo increíble, cómo utilizó estos hilos colgando, las lentejuelas, ¿no? Las argollitas bordadas. También uno puede usar retazos de tela para crear volumen. Acá hay trabajos de otros alumnos que también utilizaron lentejuelas de diferentes tamaños, ¿no? Para generar así flores, cintas, como habló Azu, para generar volúmenes, diferentes tipos de telas o hilos también con diferentes apliques que también generan un volumen súper espectacular. Acá hay otro trabajo de un alumno que diseñó un accesorio, también está súper bueno el accesorio que diseñó, y cómo este accesorio lo intentó transformar de una manera que no sea simple una vincha y un cuellito, ¿no? Cómo le fue aplicando estos mínimos apliques, las lentejuelas, las mostacillas, ¿no? Los canutillos, y cómo van formando una textura increíble. Acá podemos ver otros trabajos de los alumnos que capaz no utilizaron una diversidad de materiales, pero utilizaron los puntos básicos, pero desconstruyendo estos puntos básicos, ¿no? Por ejemplo, los que hablaba antes, estos hilos colgando, que también son desflecados, el punto relleno, cómo uno se puede inspirar por los materiales no convencionales o simplemente por los puntos básicos, igualmente crean cosas excelentes. Bueno, acá se puede ver este bordado, a mí me fascina cómo este alumno generó volumen a partir del bordado, del punto del nudo francés, cómo fue creando así volumen en la lengua y generó como una textura que sobresale de la prenda, ¿no? Es increíble. También utilizó retazos de tela en este otro prototipo, que las telas con pelitos o hilos con pelitos, cualquier tipo de tela es válido y suma un montón, ¿no? Uno capaz encuentra una tela en su casa y dice, bueno, vamos a probar. La agarra y capaz le hace un bollito y la va bordando y genera flores, ¿no? Y es increíble. Bueno, luego acá también estamos viendo lo que hablaba Lau, de estos diseños más abstractos, cómo estos colores que se combinan, que contrastan entre sí, generan algo increíble. Cómo forma un recorrido que a simple vista decís, wow, es tremendo, ¿no? Utilizó canutillos, lentejuelas, una variedad de materiales que son increíbles. Bueno, este es otro trabajo que también es bárbaro, ¿no? Cómo acá este alumno utilizó una tela con felpudito, ¿no? Y cómo la fue bordando alrededor para generar así una combinación de tela y bordado. Como acá en el centro este alumno lo que hizo fue bordar el contorno y el centro dejarlo libre, generando así una estructura. A su vez acá en la manga podemos ver cómo el alumno utilizó el punto relleno de una forma no circular y que a su vez les fue aplicando lentejuelas como colgando para generar más movimiento. Acá podemos ver un alumno que utilizó materiales capaz no convencionales, ¿no? Como alfileres de gancho, retazos de telas más podemos ver, que los ves a simple vista y decís, es increíble esto. Como decía anteriormente, uno puede probar con cualquier cosa que encuentre en su casa y es válido. Acá hay otro trabajo de otros alumnos que utilizó telas de diferentes texturas, hilos con volúmenes, también lentejuelas, ¿no? Estas pelotitas, que la verdad que a simple vista decís, wow, qué bordado. Y les quiero acordar que estos alumnos empezaron con el video que Lau les mostró al principio, ¿no? Cómo a partir de ese video uno se tiene que animar a imaginar y a crear, ¿no? Yo creo que la clave está en activar, en encontrar lo que vos estás en tu casa, ¿no? Usarlo y hacer. Y de ahí es excelente el trabajo. También me gustaría hablarles de cómo ustedes pueden bordar sobre tul y después pasarlo a la prenda, ¿no? Como todos esos trabajos que vieron, los alumnos bordaron sobre tul y luego lo aplicaron sobre la prenda o sobre el prototipo. También pueden incluirlo en algún almohadón, en donde quieran.
primero lo que se hace es superponer 2 o 3 capas de tul en diferentes direcciones, ¿no? Luego estas capas se aplican sobre el bastidor de una forma tensante y se empieza a realizar el bordado como ustedes quieran. Una vez finalizado el bordado, lo que hacen es recortar sobre, o sea, alrededor del bordado, pero dejando 0,5 centímetros extras para que luego estos centímetros que sobran los puedan doblar para adentro y coser alrededor del bordado con un hilo de un color similar a lo que vendría a ser el tono del hilo de bordado para que no se note. Y como vieron, todos estos alumnos que vi anteriormente, ¿no? Lo hicieron así y ni se notó. Así que es una forma excelente para aplicar su bordado en alguna prenda. Y por último, me gustaría hablar de los beneficios que genera bordar, ¿no? Repetir estos puntos constantemente, insertar la aguja, volverla a sacar, insertarla nuevamente y sacarla nuevamente, es una naturaleza rítmica y repetitiva que es reconfortante y calmante para el organismo. Esta repetición constante ayuda a que el organismo, ¿no?, se relaje. Es una práctica que nos permite estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Hay investigaciones y estadísticas que demuestran que bordar, al igual que tejer o coser, tiene un impacto positivo en la salud mental. Aquellas personas que realizan estas actividades se encuentran más relajadas, más tranquilos, se pueden conectar con el aquí en el ahora. A su vez, estas personas se encuentran más felices, ayudan mucho a reducir el estrés constante de la rutina, ¿no? Y se encuentran menos ansiosos. Por todo esto, estas personas se encuentran más felices y estas personas tienen más confianza en ellos mismos. Por esto se puede decir que estas actividades es como una limpieza emocional, ¿no? Como que ayuda a transformar las emociones negativas o malas, ¿no?, por algunas buenas. También esto no es todo, o sea, además de la salud mental, también tiene salud física. Bordar estas actividades a, ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la presión arterial, o sea, es increíble. Y también una cosa que es súper importante es que al bordar estamos en constante movimiento con nuestras manos, estamos palpando texturas, estamos en contacto con hilos de colores, que esto ayuda a nuestra imaginación a crear, ¿no? Entonces todos estos elementos ayudan a que una parte de nuestro cerebro encargada de la planificación y la imaginación se active. Por esto mismo se puede decir que nosotros nos volvemos más creativos. Por último, se puede decir que estas puntadas repetitivas, al igual que los hilos de colores, las agujas, las telas, todos los materiales que usamos se convierten en nuestros aliados porque estos elementos estimulan las conexiones neuronales y las mantienen activas. Y esto es vital para ayudar a retrasar la aparición de problemas cognitivos. Entonces, creo que la clave es bordar o realizar alguna manualidad porque los beneficios que genera son increíbles. Yo les quiero contar que esto mismo yo lo experimenté. Desde que empecé a bordar me sentí mucho más tranquila, más plena. Yo creo que es súper importante que a uno siempre, ¿no?, pero ahora más en pandemia, encuentre un momento para estar con uno mismo y focalizarse en el presente y que se pueda relacionar con uno mismo, capaz a través del bordado o de lo que quieran, pero es súper importante focalizar en uno, ¿no? Yo, la verdad, esta actividad la disfruté muchísimo y sin tener en cuenta de cuál iba a ser la idea final, ¿no? Me dejé llevar por la aguja, por el hilo, por los colores y los resultados finales fueron excelentes. Y por esto mismo los quiero invitar a ustedes a bordar. Bueno, acá les dejo el Instagram, el Pinterest y el YouTube de la cátedra, donde pueden ver los trabajos de alumnos, trabajos de bordado y otros trabajos que la verdad también son increíbles. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Chiari, me muero. Todos todos amamos a Chiari. Bueno, fue buenísimo, increíble. Ahí teníamos un poco los trabajos de algunos casos de lo que fueron los diferentes estadios de la cátedra, los diferentes cuatrimestres, como también nosotros como docentes nos divertimos un poco, íbamos cambiando la temática y el concepto y el trabajo de por ahí de los materiales y cómo con diferentes materiales cambiamos. Nosotros también tenemos nuestro momento creativo desde el momento de la concepción de lo que es el trabajo en sí y de la consigna. Y bueno, gracias a todos. La verdad que
no sé si a ustedes les pasó lo mismo, chicas, un grupo, o sea, súper energético, creativo, levantan el ánimo a cualquiera. Yo los quería invitar, ¿no? No son ellas, porque ellas están acá en este tema, en esta temática en bordado, los quería invitar a los otros 2 talleres que son, acá lo tengo, el 10 es construir un sketchbook, y el 12 de mayo es una prenda sin moldería tradicional, cómo construir una prenda sin la moldería tradicional, así que, bueno, ustedes también obviamente están invitadas. ¿Alguna pregunta? No, generosos son ustedes por estar escuchándonos a todos y a cada uno atentamente, eso es lo más importante para mí. Me encanta, como saben, algunos no me conocen, otros tantos sí que veo por acá, pero me encanta estar en clase, me encantaría estar presencial, no saben lo que espero el momento en que vuelvan las clases, pero bueno, como no queda otra, siempre hay que adaptarse, y esto es lo que hay, y es un buen momento para llegar a todos lados, ¿no? ¿Alguna pregunta que haya quedado? Las clases obviamente las damos acá, ¿sí? En la materia diseño 2, en diseño 1 damos moldería, lo veré la semana que viene, no tradicional, dentro de lo que es diseño 1, crear a partir de moldería no tradicional, y en diseño 2 el bordado experimental. Después hay un montón de lugares, tutoriales, tenemos el tutorial que no sé si lo pasaron las chicas, el link puede ser de lo que es el canal ahí, ya lo vieron, que ese lo filmó Flor, vieron el grado de detalle y precisión de cada palabra para contarles un poco, que lo pueden ver, y nada. Ay, qué bueno, ¿cómo andás? Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene, todos los espero, ¿sí? Nos vemos, y gracias a chicas, mil gracias. Sé que a algunas les cuesta más hablar, otras menos, pero lo hicieron perfecto, mostraron su experiencia, que es lo que quería, y que sepan todos que la cátedra obviamente somos todos, ¿sí? No soy yo solamente, así que eso. Gracias, Gianluca, gracias a todos. Nos vemos, si no tienen ninguna pregunta más, nos cruzamos por ahí.